Ok, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la economía en Norteamérica, ¿no? De cómo es que se desarrolla eso de la economía en Norteamérica. Y bueno, y ahí entra en juego un personaje que se llama Henry George, ¿ok? Que de nuevo es un no economista que todo el mundo cree que es economista. ¿Ok? Yo voy a mostrarles la foto, ahí está Henry George, ¿ok? Él era un periodista. Esa es la función de verdad de George. Él terminó siendo dueño de un periódico. ¿Ok? Él era un reportero inicialmente y terminó siendo dueño de un periódico y escribió un libro que se llama Progress and Poverty, o sea, Progreso y Pobreza, que se publica en 1879, después de la Guerra Federal. Yo comenté esta mañana en clase que Estados Unidos no era un país liberal. ¿Ok? Siempre fue un país bastante proteccionista. ¿Ok? Es más, el cariz proteccionista de Estados Unidos cambia en un poco más adelante de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y hoy está volviendo a tratar de ser proteccionista, ¿no? Con las medidas de Trump. ¿Ok? Entonces, bueno, este señor, George, eh, cree que el gran problema en realidad es la posesión de la tierra. Entonces él cree que hay que hacer un impuesto, ¿ok? para, este, para confiscarle al dueño de la tierra todos los beneficios que la tierra produce, ¿no? Entonces, si él, por ejemplo, alquila un terreno para que se haga algún tipo de actividad económica, esa actividad, ese alquiler que él cobra debe ser confiscado con un impuesto del 100%, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y él plantea eso como impuesto único. ¿Ok? O sea, que ese sería el único impuesto que cobraría el gobierno, un impuesto confiscatorio de quitarle el 100% de su dinero al dueño de la tierra, ¿no? ¿Ok? Que bueno, que está un poco emparentado con la idea de Ricardo, ¿no? De que la tierra es un bien libre de la naturaleza. ¿Ok? Y que por eso debería ser sujeto a ese tipo de impuestos, ¿no? Este, George tiene una visión, bueno, mejor dicho, la gente tiene una visión de George que es muy ambigua, ¿no? Hay unos que se vuelven locos por él, y ese es el caso de Samuelson. Samuelson cree que este tipo es brillante, que tiene razón y que eso había que hacerlo. ¿Eh? Ya va, espérense que ya se me rodó esto. ¿Eh? Y bueno, y hay otros que creen que no. ¿Eh? Y quizá uno de los casos más radicales es el de Marshall, ¿no? Y fíjense que yo hablé mal de Marshall en clase, pero Marshall aquí se portó como un caballero, ¿no? Además, de hecho, Marshall no era un tipo que peleara. ¿Eh? Nunca fue un tipo que se enfrentó. ¿Eh? Él le hacía burlas irónicas a Jevons, pero nunca se enfrentó con otro economista. Y cuando George hizo gira por Europa y pasó por Inglaterra, y planteó sus ideas, Marshall se levantó y le dijo que él estaba completamente enloquecido, que eso no tenía ningún sentido, que eso era quizá la peor de las cosas que se le pudo haber ocurrido a alguien. ¿Ok? Pero bueno, tuvo esa ambigüedad, ¿no? De que a algunos les gusta, a algunos no les gusta, ¿ok? Lo que George produce, ¿no? Y de hecho eso creó mucho revuelo en los Estados Unidos, y fue lo que quizá movió a algunos a estudiar economía, ¿no? Y bueno, este, eh, uno de los personajes interesantes en economía es John Bates Clark. ¿Ok? Este personaje estudió. ¿Ok? Este fue uno de los tantos que se fue a Alemania a estudiar. ¿Ok? Él se preocupó mucho por el tema de la distribución de la riqueza. ¿Ok? Y bueno, y buena parte de lo que se conoce como economía laboral es producto de John Bates Clark. ¿Ok? Y de hecho,
aquí también hay que poner hay que echar un cuento adicional, ¿no? En Estados Unidos hay un premio, ¿sí? Que se le otorga a los jóvenes economistas, ¿sí? Que se llama la medalla Clark, ¿sí? Que es una suerte de incentivo para estudiantes de economía que son muy brillantes, ¿sí? Y bueno, y es curioso, pero casi todas las personas que se han ganado la medalla Clark, ¿ok? Han terminado siendo premios Nobel de Economía, ¿no? ¿Ok? Entonces, es una de las cosas interesantes, ¿no? Él tiene un hijo, ¿ok? Que también es economista, ¿ok? Que lo va a suceder en la cátedra, ¿ok? Pero no es de la escuela institucional americana, ¿ok? Este es otro personaje, Frank Fetter, ¿ok? Frank Fetter lo llaman el austríaco americano, ¿ok? Porque él toma muchos de los trabajos de von Baber, ¿ok? ¿Cómo se llama? Los perfecciona, ¿ok? Y bueno, y por esa razón lo llaman así, el austríaco este, eh, norteamericano, ¿no? Y fíjense, él tiene la influencia de haber sido uno de los lectores del libro de George, ¿no? Y eso fue lo que lo lleva a él a estudiar en Alemania. Primero estudió en la Universidad de Indiana, luego en la Universidad de Cornell, y bueno, y después se marcha a Alemania donde se doctora, ¿ok? Y bueno, y este es otro personaje que cuando viene de regreso pasa por Viena, ¿ok? Y se deja influir por la escuela austríaca, por eso es la influencia de von Bauer, ¿no? Porque bueno, en Alemania se corría la bola de que en Austria había una escuela interesante, ¿ok? Y algunos entraron, pasaron por ahí por curiosidad, ¿ok? Sobre todo porque la escuela alemana no era muy amiga de la escuela austríaca, ¿no? ¿Ve? A pesar de que tienen el mismo origen y eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Ve? Y ahora, Profesor, ajá, no, disculpe, en esa época, es decir, cuando Fetter y los demás se doctoraron, todavía era predominante en Alemania la escuela histórica. claro, la escuela. ¿Hasta cuándo estuvo? O sea, ¿hasta cuándo? Bueno, mira, si pones a Sombart hasta el 42, ¿ok? Ok. Porque Sombart tiene una vida muy compleja, ¿no? Sombart es inicialmente partidario del Segundo Reich, ¿ok? Por lo cual, igual que Schmoller, apoya todos los cambios de los Hohenzollern, ¿ok? Y bueno, del primer ministro, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? Que es Bismarck, ¿ok? Después, ya en el siglo XX, después de que acaba la Primera Guerra Mundial y Alemania sale derrotada, él se pasa a la socialdemocracia y es partidario de la La República de República Weimar, Weimar. ¿ok? Ujú. Y después, además, él cuando empieza el nazismo, se vuelve Se nazi. verás. Y bueno, y él es el que inicialmente aporta ideas a la nueva Alemania, ¿no? ¿Sí? Por lo cual la escuela histórica tiene en su haber un montón de cosas, ¿no? ¿Ok? Bueno, miren, este es Thorstein Veblen, ¿no? Que yo les dije el día de esta mañana, les dije que vieran una foto para que vieran que no era un tipo muy agraciado, ¿ok? Y bueno, y sin embargo, el tipo tenía una popularidad increíble con las chicas, ¿no? No, no sé efectivamente por qué. Y ahí tienen todas las universidades donde él trabajó. De todas esas universidades salió con algún problema de faldas, ¿ok? Y con algún problema que se ocasionaba porque él se casó en primer lugar, después metía a las alumnas en su casa y bueno, la mujer se puso brava, se divorció, el tipo se casaba con otra alumna y le hacía la misma gracia a la alumna y así estábamos en ese lío constante. ¿Ok? Sin embargo, es un personaje curioso, ¿no? Es más, cuentan que él las clases las daba con una voz muy fina, ¿ok? Él no hablaba muy duro, por lo cual había que sentarse muy cerca del pupitre de él para poder oír la clase. ¿Ok? Y bueno,
cuando tocaba hacer exámenes, al tipo no le gustaba hacer exámenes, y se perdía. ¿Ve? Y pasaba 2 o 3 semanas fuera de la universidad y cuando había que entregar las notas, él llegaba con todo el mundo aprobado con 10 puntos, ¿no? Y entonces él decía que ninguno merecía más de 10 puntos, pero él no había hecho ninguna evaluación. ¿Ve? Personaje bien curioso, ¿no? Y él escribe un libro que se llama La teoría de la clase ociosa, ¿no? La Theory of a Leisure Class, ¿ok? Que es donde él propone esto de que a los grandes capitalistas había que quitarles el trabajo, el negocio, ¿ve? Y ese negocio había que dárselo a los ingenieros, porque los ingenieros probablemente lo iban a manejar de una manera más eficiente, ¿ok? Y eso le iba a rendir un resultado muy, o sea, mucho mejor en la sociedad que la forma en la que estaban hoy en día, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, él, junto con el grupito de los chicos de Roosevelt, bueno, con el grupito de la escuela institucional, porque él es parte de la escuela institucional, ¿ok? Va a formar lo que se llamó eso, y que lo llamaban los chicos de Roosevelt, ¿no? Entonces, esto es más o menos una idea de la, ¿cómo se llama? Del trabajo ese de la teoría de la clase ociosa. Es un libro interesante, ¿saben? Yo lo leí y es muy interesante. Es más, él se hizo muy famoso por el libro, pero él después decía que ese libro no lo había escrito él, que ese libro era producto de que su padre le contaba muchas anécdotas y él este, colocó en ese libro las anécdotas del padre, lo cual no es muy cierto. ¿Eh? Pero es así, ¿no? Así es como lo propone él, ¿no? Y como les comento, es un tipo con unas ideas muy al estilo socialista, pero no marxista, ¿no? Es más, de hecho, no le gustaban las teorías de Marx, ¿ok? Se parecen esto un poco a los, a los a los historicistas, en el fondo son muy parecidos a Marx, pero no les gustaba el marxismo, pues, ¿ok? Y bueno, y esta es la vieja escuela institucional, ¿no? John Commons, Wesley Mitchell, que habíamos comentado esta mañana, Richard Ely. Richard Ely es un personaje bien curioso también, ¿no? Él no tiene, él no le gustaba el marginalismo, ¿no? Y no le gustaban las matemáticas en economía. ¿Eh? O sea, bien curioso, ¿no? ¿Eh? Este, Proponen ellos la teoría de la acción colectiva, la creación de sindicatos, las centrales patronales, las comisiones tripartitas, ¿ok? Y como digo, no aceptan el marginalismo y le asignan mucho valor a la historia, la cultura y las instituciones. Es un poco el mismo, la misma visión de la escuela histórica alemana, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y fíjense, un poco para que vean, ellos asesoraron a toda esta gente, ¿no? ¿Ok? A McKinley, a Roosevelt, el viejo, o sea, Theodore Roosevelt, a Taft, ¿ok? A Wilson, a Harding, Coolidge, ¿ok? Hoover, a Franklin Delano Roosevelt. O sea, la influencia de ellos fue impresionante desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ¿no? Por eso es que cuando dicen que Keynes estuvo en eso de la solución a la crisis del 29 es falso. ¿Ok? O sea, quienes estaban metidos ahí era la escuela institucional americana, ¿no? Y aquí los tienen, pues este es Commons, este es Mitchell, ¿ok? Este es él y este es otra vez Thorstein Veblen, ¿ok? Para que vean las fotos, ¿no? Y bueno, y esto es un poco lo que habíamos comentado el día de esta mañana, ¿no? Fíjense el gráfico, ¿ok? Eh, eh, Aquí es cuando gana Roosevelt y no, Roosevelt gana en el 31 y esto sigue cayéndose, ¿no? O sea que no es como dicen por ahí que en los 1000 días la cosa ya empezó a recuperarse y de hecho se recupera, vuelve a caer, ¿ve? Y no es sino con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos efectivamente se recupera, ¿no? Ahí tienen el PIB. ¿Ok? Ok, este, ellos creen que la economía es dinámica, que no es individualista, que ellos son totalmente reacios al individualismo, ¿ok? Y por supuesto tampoco creen que sea mecanicista, ¿no? Por lo cual ellos no creen mucho en el uso de matemáticas en economía. ¿Ok? Tienen mucha influencia de la escuela histórica, ¿ok? De la teoría evolucionista de Darwin y de la psicología, ¿ok?
abogan por un análisis disciplinario que es muy de la escuela histórica alemana. Y ojo que también eso es mucho de la idea también austríaca, ¿no? ¿Eh? Creen que la matemática y la estadística son instrumentos, ¿ok? Pero no el centro del trabajo del economista. ¿Ok? Y bueno, y como comento ahí, son los asesores de toda esta gente y fundamentalmente son asesores de Hoover también, ¿ok? Por lo cual, cuando dicen que Hoover hacía las políticas clásicas, eso es falso. ¿Ok? Y bueno, y de hecho, Wesley Mitchell fue el asesor económico de Hoover, ¿ok? Y Kisserling, ¿ok? Fue el ministro de Planificación de Finanzas, ¿ok? Mientras que Rexford Tugwell fue el asesor económico, ¿no? Y fíjense, Kisserling y Tugwell son alumnos de la escuela histórica, de la escuela institucional americana, lo cual no es exactamente como la gente cuenta, ¿no? El otro personaje interesante que hay que hablar cuando uno habla de Estados Unidos es Irving Fisher, ¿no? Este sí no estudió en Alemania. ¿Ve? Irving Fisher es un personaje también muy curioso. ¿Ok? Él nace en Nueva York. ¿Ok? Fíjense el parecido de él con el coronel Sanders del KFC, ¿no? De KFC. ¿Ok? Y usaba igual un smoking blanco, ¿no? Le gustaba vestirse de blanco, como buena gente racista, ¿no? De hecho, en 1898 a él lo diagnostican con tuberculosis, ¿no? Y le dicen que va a vivir muy poco, y fíjense que de eso vive más de casi 50 años. ¿Ok? Este, Sin embargo, él decidió cambiar su estilo de vida por completo, se fue a Suecia, perdón, a Suiza, ¿ok? Y comenzó a hacer largas caminatas, ¿no? ¿Ok? Y subir montaña, ¿ok? Lo cual le dio una fortaleza pulmonar increíble, ¿ok? Y eso fue lo que le permitió vivir de la manera que vivió, ¿no? Se curó de la tuberculosis y pudo sobrevivir muchas cosas, ¿no? Y como comento ahí, es un optimista sempiterno, el tipo que tenía un espíritu profundamente optimista, ¿ok? Pero él tenía sus rollos, ¿no? El tipo creía en la pureza racial, creía en la eugenesia. La eugenesia es una cosa en la que se cree mucho en los principios del siglo XX. Ah, bueno, todavía hay gente que cree en eso, ¿no? Que bueno, que cuando un individuo, por ejemplo, es un criminal, hay que castrarlo para que ese individuo no tenga hijos, ¿no? O sea, es para tratar de que la siguiente generación sea mucho mejor que la generación anterior, ¿no? Y tratar de emparejar, ¿eh? La palabra suena feo, pero tratar de hacer pareja con las personas más adecuadas para que las generaciones que siguen sean mucho mejores. Eso, él creía en eso, ¿no? Un tipo muy conservador, ¿eh? Un tipo también profundamente organizado. Él inventó una maquinita que se llama Rodolex, ya se las voy a mostrar para que vean, y eso le permitió hacer fortuna, ¿no? Eh, Profesor, disculpe, ¿es el que decía que ya no iba a haber más crisis, poco antes de la crisis del 29? Que ya Bueno, se han superado los pánicos y todas esas yo no cosas. estoy muy seguro, pero él tuvo un lío muy grave con Roger Babson, que está ahí, ¿ok? Porque Roger Babson fue uno de los que predijo que iba a ocurrir la crisis del 29. ¿Ok? Y él dijo que no, que esto es imposible, ¿no? Que esto no se va para más nunca, que la bolsa no va a dejar de crecer. Es más, él era un inversionista en bolsa y lo llamaban el gurú de Wall Street, ¿ok? Porque ahí se cumple mucho el cuento ¿cómo se llama? De la profecía autocumplida, ¿no? ¿Ok? Pues en realidad no, lo que ocurría era que la gente le preguntaba a los corredores que trabajaban para él qué era lo que compraba Fisher, y todos compraban lo mismo que compraba Fisher, ¿no? Por lo cual, todo el mundo lo que hacía era ratificar que lo que había analizado Fisher funcionaba y la cosa iba bien. ¿Ok? Pero cuando se da la crisis en el 29, como comenté, hay un lío entre él y Roger Babson. Es más, el lío comienza porque Babson hace una publicación en un periódico diciendo que había que tener mucho cuidado y salirse
de la bolsa porque eso olía a crack. ¿Ve? Y bueno, la respuesta se la dio Fisher diciéndole que él estaba loco, que no sabía lo que estaba diciendo, que la bolsa no se iba a caer más nunca, que estábamos montados en un cohete que no iba a parar, ¿ve? Hasta el infinito. ¿Ve? Y bueno, y la polémica terminó en que efectivamente sí hubo crisis. ¿Ve? Y bueno, y de hecho el señor Fisher quebró rotundamente, ¿ve? Y además de que quebró, como todo el mundo le tenía una confianza increíble, entonces los bancos le prestaron más dinero, ¿ve? Para que él siguiera comprando a la baja, ¿no? Porque creían que él no fallaba nunca en sus predicciones y que por tanto la bolsa se iba a recuperar. Entonces, resulta que el hueco que él abrió, ¿ve? en, en su cartera fue tan impresionante que él se murió, no dejó herencia, ¿ok? Y lo que dejó de herencia fue una deuda. ¿No? Y, y bueno, y hay gente que me dice, o sea, yo una vez oí a un profesor que me dijo que bueno, que cuando él quebró en el 29 el tipo se deprimió y no escribió por mucho tiempo, ¿no? ¿Ve? Coño, yo quisiera saber si eso es verdad, ¿no? O sea, Fisher es un hombre que no para de escribir, ¿eh? O sea, que el crack del 29 no lo detuvo, ¿eh? El tipo siguió escribiendo, ¿eh? Y escribía libros, él no escribía artículos, ¿eh? Y era un creyente de la reserva 100%, ¿no? O sea, que él es partidario de la misma idea de Simmons de la reserva 100%. Este es el famoso Rodolex. Esto fue lo que inventó el amigo eh, Fisher. ¿Ok? De hecho, eso ya no se usa, ¿no? Pero eso se usaba en las bibliotecas, ¿no? Cuando yo era un chamo, yo iba a la biblioteca del colegio, a la Biblioteca Nacional, la biblioteca pública en general, y eso se usaba, ¿no? Son las fichas, ¿no? ¿Ok? Y el Rodolex lo que te permitía era que tú mirabas y encontrabas la letra de lo que estabas buscando, pues. ¿Ok? Eso lo inventó Fisher. Fisher era ingeniero, ¿ok? Y él tiene dos doctorados. Él es doctor en ingeniería y doctor en ciencias sociales. ¿Ok? Y bueno, y esto es producto ¿cómo se llama? De su vida como ingeniero, ¿no? Y él montó un negocio para fabricar esto, ¿ves? Y bueno, y después vino la NSR, ¿ves? Y le compró la patente del Rodolex, ¿ves? Y eso le permitió a él hacer fortuna, pues. De ahí en adelante él tuvo muchísimo dinero con el cual pudo hacer lo que le dio la gana, pues. Pues le compraron la patente de esto. ¿Ok? Y miren, este es una muestra de los libros, no son todos, ¿no? Una muestra, ¿no? Y fíjense que en la crisis, ¿ok? Él escribe The Stock Market Crash and After, The Periods of Interest, Boom and Depressions, ¿ok? Y 100% Money, ¿ok? Y hay libros en el medio, ¿ok? Por lo cual no creo que estaba deprimido. ¿Ok? Yo les comento algo, yo el año pasado me deprimí y dejé de escribir. ¿Ok? O sea que no hay manera de que una persona que se deprima siga escribiendo, ¿no? Por lo menos no lo entiende. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está un poco la visión de Fisher. ¿Ok? Fisher intentó explicar la macro. O sea, él es uno de los que trata de explicar la macro. Todavía Keynes no ha aparecido. ¿Ok? Y los únicos agregados que hay son los agregados monetarios. ¿Ok? No hay agregados todavía, no existe el PIB. ¿Ok? Y bueno, y de hecho él se plantea que la ecuación cuantitativa es esto que está aquí. ¿Ok? Fíjense que se parece un poco a lo que vimos esta mañana como M por B es igual a P por Q. ¿Ok? Pero no es exactamente igual, ¿no? Y este M1 no es el M1 nuestro. ¿Ok? El M1 para Fisher es el dinero en efectivo. ¿Ok? El M2 es el dinero crédito. ¿Ok? Fíjense, M1 para nosotros hoy es dinero en efectivo y depósitos a la vista. ¿Ok? Y M2 es el M1 más el cuasidinero. ¿Ok? Pero para Fisher no, M1 es dinero en efectivo y M2 es el dinero crédito. Y él creía que el dinero en efectivo tenía una velocidad y el
dinero en crédito tenía otra velocidad. Por eso es que él lo suma aquí. ¿Ok? Y los hace igual a P por Q. Pero este Q, de nuevo, no es el PIB real. Fisher no conoce los agregados monetarios. Es más, Fisher va a morir el año que se van a inventar los agregados monetarios. Y él es el que plantea que la tasa de interés real es la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación. Que yo no sé si lo comenté, ¿no? Pero esto es un error. ¿Ok? O sea, en realidad yo tengo que usar una fórmula muy parecida a esta, que es la fórmula de la paridad de poder de compra. Yo tendría que poner aquí la tasa de interés nominal, aquí la tasa de inflación y aquí uno más la tasa de inflación. Esa sería la verdadera tasa de interés real. ¿Ok? O sea, esta ecuación no está bien. ¿Ok? Y ojo que Fisher sabía bastante matemática por ser ingeniero, ¿no? Y no era un ingeniero malo. ¿Ok? Él era de los ingenieros buenos. ¿Ok? Y bueno, y él es el que propone cuando Cassel escribe su libro de la teoría de la paridad de poder de compra, él dice que no, que ese libro está equivocado, su artículo, ese artículo está equivocado porque los tipos de cambio no se determinan en la cuenta corriente de la balanza de pago, sino que se determinan en la cuenta de capitales de la balanza de pago, por lo cual aquí hay que usar la tasa de interés, y no los índices de precios, ¿no? ¿Ok? Esa es la propuesta de Fisher, ¿no? ¿Ok? Bueno, y esto es un poco para explicarles, ¿ok? La influencia de los alemanes en el mundo americano, ¿no? ¿Ok? Y en el mundo en general, ¿no? Fíjense, aquí están, esto se me pasó, ¿ok? Ya vamos a regresar, ¿ok? Esto, en verde claro están los alemanes. Fíjense, aquí está Dunker, Roger, Nice y Hildebrand, que son los importantes de la escuela vieja. ¿Ok? Está Conrad, que fue el profesor de muchos y tutor de muchos. ¿Ok? Está Gustav Schmoller, que es la nueva escuela histórica. Está Werner Sombart. ¿Ok? Y está Schumpeter, ¿no? Yo a Schumpeter lo estoy poniendo aquí como austríaco, ¿no? Pero Schumpeter tiene mucha influencia de Sombart, ¿ok? Pero a la vez, ¿ok? Schumpeter es uno de los dos tutores de Samuelson, ¿no? O sea, Schumpeter va a ayudar a Samuelson en su tesis, igual que Basil Leontief, ¿ok? Va a ayudar a Samuelson, ¿no? ¿Ok? Fíjense que Richard Ely es el profesor de Alvin Hansel, ¿no? Es el otro keynesiano, ¿ok? Y, y bueno, pero Richard Ellis es profesor de John Commons, ¿ok? ¿Ok? Y a la vez es muy amigo de Thorstein Veblen, ¿ok? Por eso es que es la inmensa relación entre ellos, ¿no? Y fíjense, yo puse aquí a Clark en color rojo como si fuera un neoclásico, ¿ok? Porque efectivamente lo es, y Frank Knight también, ¿ok? Y bueno, y fíjense, aquí está el amigo Fisher, ¿ok? Y fíjense que el amigo Fisher tiene dos doctorados, ¿verdad? Josiah Willard Gibbs, ¿ok? Fue su tutor en ingeniería, ¿ok? Y William Graham fue su tutor en ciencias sociales, ¿no? Porque él tiene dos doctorados. ¿Ok? Frank Fetter lo puse en verde porque yo lo estoy considerando austríaco, dada la influencia que él tiene con, con Bob Baber. ¿Ok? Y fíjense que él es alumno de Conrad. ¿Ok? O sea, y Conrad es parte de la escuela histórica, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y aquí tienen la influencia de la escuela histórica, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Eso se los mando cuando les mande el video de... Y bueno, vamos a meternos en otro tema, ¿ok? Aprovechando que todavía quedan algunos minutos para, para desarrollar, ¿ok? Entonces vamos a meternos en el tema de la escuela austríaca, ¿ok? Un poco para explicar qué fue lo que pasó allí y para que podamos después, ¿cómo se llama? Empatar con la visión keynesiana, ¿ok? Entonces vamos a meternos en la escuela austríaca. ¿Ok? Yo había hablado cuando hablé del marginalismo, de que esto tiene que ver con el libro de Menger, pero vamos a ver un poco esto, ¿no? Ver cuál es el origen de esto, ¿no? Fíjense, normalmente Rothbard dice que la escuela austríaca proviene de la escolástica tardía, ¿no? Pero la escolástica tardía en realidad influencia a Cantillon, ¿no? Porque Cantillon no
no lo dice abiertamente, hay muchas señales en el trabajo de Cantillón que permiten establecer que hay una relación escolástica en el trabajo de él, ¿no? Cantillón va a influir en la fisiocracia y va a influir también en el trabajo de Turgot. ¿Ok? Y Turgot influye en el trabajo de Say, que es uno de los que ustedes están leyendo. ¿Ok? Y bueno, y eso al final va a terminar en Bastiat. ¿Ok? Yo a Bastiat no lo toqué. ¿Ok? Yo ahí tengo un pequeño conflicto con Bastiat. No, no voy a meterme mucho en ese libro. ¿Ok? Cantillón también influye en la fisiocracia. ¿Ok? Y la escolástica tardía también influencia en el iluminismo escocés, por lo cual Smith tiene una influencia triple aquí, ¿no? Porque y proviene de un poco de las ideas de Cantillón, un poco del iluminismo escocés, un poco de la fisiocracia, ¿ok? Y bueno, y esta es la línea de, 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 de la economía inglesa, ¿no? O sea, Smith, Ricardo, Mill y Marx, ¿ok? Ya te voy a dar la palabra, pero déjame cerrar con esto, ¿no? Este, y la escuela clásica influencia mucho a Carnegie. ¿Ok? De hecho, yo comenté que Jevons era un poco crítico de la escuela clásica, ¿ok? Que también Walras era contrario a la escuela clásica. ¿Ok? Menger es un poco más, o sea, más tolerante, se parece un poco a Mill en eso de que acepta. ¿Ok? Y Menger, hay que reconocerlo, Menger no es un marginalista. ¿Ok? Menger en realidad es un subjetivista. ¿Ok? Y por eso es que yo defiendo mucho la posición de Lachman. Yo creo que la economía es subjetiva, yo creo que la economía no es marginalista. ¿Ok? Pero bueno, son visiones, ¿no? Ojo que no estoy diciendo que todo lo que dijeron los marginalistas está mal. ¿Ok? A mí me gusta mucho el trabajo de Jevons. ¿Ok? Me gusta mucho más el trabajo de Menger que el de Jevons. ¿Ok? Pero esta es la escuela austríaca, ¿no? O sea, Menger, que tiene como discípulos a von Baber y a von Wieser. Ahora cuando cerremos y volvamos a abrir, les voy a explicar por qué es que dice que tiene como discípulos a él. Von Baber es el profesor de Mises y de Schumpeter, ¿no? Pero von Baber tenía predilección por Schumpeter. ¿Eh? Yo aquí a Schumpeter lo puse un poquito verde más claro porque Schumpeter deja de ser austríaco. Yo tengo la impresión de que Schumpeter es en realidad un historicista. Y él regresa, o sea, ya hay una regresión, él va hacia el mundo historicista de nuevo, ¿no? Y bueno, Mises es el maestro de von Hayek, que fue el tutor de von Hayek en su doctorado en economía, fue el tutor de Israel Kirchner, ¿ok? Y Hayek fue el tutor de la. ¿Ok? Yo no estoy poniendo a Rothbard aquí, porque Rothbard nunca fue tutoriado por Mises como la gente dice. ¿Ok? O sea, eso no es cierto. ¿Ok? Y bueno, fíjense, Jevons, ¿ok? Influencia medianamente a Marshall, ¿no? Pero la escuela inglesa parte de Marshall, ¿ok? Y pasa por Pigou, ¿ok? Y por Edgeworth y por Robinson. Y fíjense que el único que tiene influencia directa, o sea, sobre el que tiene influencia directa Jevons es sobre ellos. ¿Ok? Edgeworth le gustaba mucho el trabajo de Jevons, ¿ok? Marshall no. ¿Ok? Marshall era contrario a las propuestas de Jevons. ¿Ok? Y bueno, y fíjense, Keynes surge de Marshall, ¿ok? Pero Keynes no es, ¿ok? De la misma línea de esta gente, ¿no? Sobre todo porque esta gente es muy objetiva, ¿no? ¿Ok? Keynes es más subjetivo, ¿no? ¿Ok? Que es lo que hemos tratado de explicar esta mañana, ¿no? Y bueno, y de hecho, aquí está la escuela institucional americana como influencia directa de la escuela histórica, ¿no? Y fíjense que Menger también tiene influencia de la escuela histórica, ¿no? Y de hecho, von Baber y von Wieser van a estudiar con los profesores de la escuela histórica y van a hacer el doctorado con los profesores de la escuela histórica. ¿Ok? No lo hacen con Menger como tutor, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que ahí va a haber un conflicto que ya vamos a explicar ahora cuando cerremos y volvamos a ver. ¿Ok? Y bueno, y aquí están los franceses, ¿ok?
¿ok? Que parten de la escuela matemática francesa, que es Cournot y el viejo Walras, ¿ok? Que influencia a León Spiri Walras y a Vilfredo Paredes. ¿Ok? Ahora sí, pregunte, doctor Vera. No, tenía dos cosas, bueno, justo con algo que usted acaba de tocar, pero antes, con la parte de la escolástica, tengo entendido que la influencia más directa en la escuela austriaca, obviamente no es la escolástica tardía, porque como usted dice, eso está más cercano a Cantillón y a partir de ahí sigue, pero por ejemplo, tengo entendido que Menger estudió con, ¿cómo es que se llama este hombre? Con Brentano, con Franz Brentano. No con Conrad. ¿Fue con Conrad? Él fue alumno de Conrad. ¿Ok? Ok, Creo que fue compañero de Bretano. ¿Ok? ok. En el lujo Bretano. ¿Ok? No, no, de Brentano el hermano, de Franz Brentano, estoy hablando yo, no de Lujo. Ah, bueno, probablemente sí, pero el tutor de Mengele es Conrad. Ok. ¿Ok? Y, Y ajá, ah, no, lo otro que le iba a preguntar con respecto al tema de la escuela histórica, yo tengo entendido que Bombager cuando escribió los principios, no, Bombager, perdón, Menger cuando escribió los principios no estaba tratando como tal de contradecir la escuela no, histórica, estaba tratando no, como de hacer un y los complemento. principios están dedicados a Carnis, ¿sabes? O sea, si No, tú eso sí lees no los lo sé. principios, la primera página dice a mi maestro Carnis, ¿ok? Porque fue Yo uno de sus siempre me salto maestros, las ¿no? de Y además, Carnis y además los Nis, prólogos. Nis también es subjetivista, ¿sabes? ¿Cómo? Que Nis también es subjetivista. ¿Ok? Verga. Esa es una de las cosas interesantes, ¿no? ¿Ok? O sea que no todo el mundo es como Schmoller, ¿no? Y Schmoller insiste en que todo el mundo es como él, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Eso es una de las cosas interesantes de... A ver, Kenny, que nos queda poco tiempo, a ver. Profesor, disculpe una pregunta sobre Keynes. La única influencia como tal de Keynes es Marshall, no hay ningún otro No, maestro. ya vamos a hablar de Keynes. Ya va. Ok, perfecto, profesor. Cálmate, cálmate que ya vamos a hablar de Keynes. Pues si no hoy, el viernes, pero vamos a hablar de Keynes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a cerrar esto y yo les mando el siguiente link. ¿Ok? Vale, profesor. Vale, pues. Exacto.